Buenas chicos y chicas, vamos a dar inicio a otra clase asincrónica para el curso de Econometría 1 de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional del segundo ciclo de este 2021. Para hoy vamos a continuar con la dinámica de presentar algunos contenidos que a lo largo de las clases sincrónicas ha sido mucho más difícil de abordar por sus características y también por las dificultades con el tiempo y la coordinación. En esta clase vamos a hablar de la estimación por intervalos y para ello vamos a retomar algunas ideas muy importantes desde el punto de vista de la regresión. En primer lugar es que para una regresión, para hacer una regresión lineal y en el modelo clásico, vamos a ocupar siempre una tupla de variables aleatorias, ¿verdad? Que van a ser X e Y, podemos denotarlas con las letras que queramos. Y vamos a hacer una serie de supuestos estadísticos sobre esa regresión poblacional. Esa regresión poblacional la vamos a componer entonces de una variable dependiente. Generalmente incluimos un vector de coeficientes entre los que se incluye el intercepto y el coeficiente o los coeficientes de las variables independientes. Y además, y eso es interesante, vamos a incluir un error estocástico no observado. En este error vamos a incluir todos aquellos elementos que pueden incidir en el comportamiento de Y que no son nuestra variable independiente X o nuestras variables independientes. Es muy importante que podamos ir precisando un poco este error. Vamos a ver más adelante en qué sentido precisarlo. Pero entonces, desde el punto de vista teórico, el modelo de regresión lineal clásico, con todos los supuestos estadísticos de fondo, va a tener un error estocástico que va a ser parte, ¿no?, de la modelización. En este caso, vamos a estar diciendo que hay elementos que no son nuestra variable explicativa, que están incorporados dentro del comportamiento de la variable explicada, pero que esos valores van a tener ciertas propiedades. Primero, vamos a decir que el valor esperado de la variable dependiente Y, dado X, que es la variable independiente, va a ser igual a el intercepto más la pendiente por la variable independiente. Y a esto lo vamos a llamar función de regresión poblacional. En este caso estaríamos diciendo que el valor esperado, ¿verdad?, o de cada observación que vamos a tener de la variable dependiente dada la otra variable, la variable independiente, va a ser justamente el modelo que estamos especificando. Y además vamos a decir que la varianza de la variable, ¿verdad?, del modelo que estamos poniendo, dada la variable independiente, va a ser igual a sigma cuadrado. Es decir, que la varianza de Y dada X es constante, ¿verdad? Esos son parte de los supuestos que tenemos que hacer en primer lugar. Pero más importante todavía, porque esos son supuestos, ¿verdad?, como punto de partida, es que nos concierne que X, que es nuestra variable independiente o nuestro vector de variables independientes, sean independientes de E. Ya en otra clase definimos independencia estadística en un sentido más riguroso, ¿verdad?, que podemos definirlo como cuando la probabilidad conjunta de dos eventos es igual a la multiplicación de sus probabilidades individuales, que a nivel de función de distribución de densidad de probabilidad podríamos decir que es que la función de densidad conjunta es igual a la multiplicación de sus funciones de densidad individuales, ¿ok? Entonces nos va a ser fundamental que los errores y la variable explicativa sean independientes, pero nos interesa que nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente tengan relación entre ellas, no sean eventos independientes, porque si fueran independientes, ¿verdad?, pues prácticamente no tendríamos mucho que estudiarles su relación, ¿no? Entonces la relación entre estas variables X y Y es muy importante desde el punto de vista de que haya una, de hecho, distribución de probabilidad conjunta para ambas, pero no así con el error, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo podemos expresar? Bueno, como que el valor esperado de ese error, dada la variable independiente o el conjunto de variables independientes X, sea igual al valor esperado del error y eso sea igual a 0. Es decir, que vamos a esperar que que el error, dada la variable independiente, sea igual a 0. Y además vamos a sostener que dentro de estos grandes supuestos marco, digamos, de la regresión, del modelo de regresión lineal clásico, que la varianza de la perturbación del error estocástico, dada la variable independiente, sea igual a sigma cuadrado.
Es decir, vamos a estar diciendo que esa varianza de las perturbaciones va a estar o va a ser un valor que vamos a representar como sigma cuadrado y que ya nos va a haber aparecido anteriormente, ¿verdad? Ya hemos dicho que a nivel de la función de regresión poblacional vamos a tener una varianza. Bueno, esa varianza la vamos a obtener a partir de el error estocástico, ¿verdad? Y ese error estocástico es muy importante. Recuerdo en una clase sincrónica que una compañera hizo la observación respecto de qué era ese valor, ¿verdad? Y me pareció muy relevante, puesto que desde el punto de vista teórico es muy significativo que podamos diferenciar entre el error estocástico y los residuos de la regresión, ¿verdad? Hemos hablado en otros momentos de que existe econometría teórica y econometría práctica o empírica, ¿no? En la econometría empírica se resuelven problemas que tienen que ver con la manipulación de los datos, el tamaño de la muestra, el tema del residuo tiene mucho que ver. En la econometría teórica, en el que más bien nos interesan las funciones de probabilidad y los modelos a través de los cuales podemos obtener estimadores, el valor o el error estocástico es clave, es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que es un modelo de regresión y de su orientación tanto para el análisis causal como para el pronóstico, la función que tiene ese error estocástico es fundamental, ¿verdad? Porque es todo eso que no podemos observar. Y muchas veces entre esos elementos que no podemos observar se incluyen variables que estamos omitiendo, ¿verdad? Entonces el tema de qué incluimos en ese error estocástico y qué no tiene que ver incluso con nuestro modelo causal subyacente dentro de la teoría que estamos realizando, ¿verdad? Entonces en la teoría económica el modelo causal van a ser parte de las cosas que van a estar detrás de incluir como variable explícita a una variable o dejarla dentro de ese error. Hay un elemento que no hemos estudiado demasiado, pero que hemos mencionado y que vamos a volver a mencionar, que es el tema del sesgo de especificación. Vamos a tratar de aportar unas pruebas estadísticas, seguramente en otra clase sincrónica, respecto de el sesgo de especificación. Pero por ahora lo que nos importa entonces es que las variables que no incluimos en el modelo van a quedar dentro de este error estocástico a nivel puramente teórico. Todos sus efectos van a quedar recogidos en este error estocástico. Eso es información que no podemos observar directamente, ¿verdad? Porque lo que podemos observar son las variables X e Y que podemos medir. Todo lo demás aparece, pero no lo podemos medir como tal, ¿verdad? El supuesto de normalidad e independencia de X de este error estocástico busca justamente separar efectos de X y de E sobre la variable explicada Y, ¿verdad? Por eso les decía que es muy importante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista causal que incluimos o que dejamos fuera del modelo y lo incluimos en E, ¿verdad? Porque básicamente, como hemos dicho en otras clases, ¿verdad? Uno de los mayores alcances de la econometría es tratar de separar efectos de variables. Y en este caso, nuestro error estocástico, ¿verdad? Queremos identificar qué cambios en la variable explicada se originan en X y qué cambios no. Y por tanto, el hecho de que ambos factores sean independientes, ¿verdad? Y que es indispensable para poder hacer esa separación de efectos, porque si no separamos los efectos vamos a poder incurrir en algunos errores muy básicos en econometría, como por ejemplo la correlación espuria, ¿verdad? Ahí en ese caso nuestras variables van a aparecer que están relacionadas, pero es por un tercer o cuarto o quinto elemento que no estamos observando, que está dentro del error, el que da la apariencia de que esas variables tienen una relación causal fuerte o una correlación válida, digamos. Entonces, ¿verdad? Teóricamente hablando, este error estocástico es fundamental que lo podamos hacer y que podamos ver además su relación con los residuos, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y nosotras con los métodos de estimación? Hemos hecho más que todo énfasis en el mínimos cuadrados ordinarios, pero ya vimos también el método de momentos y vimos también el método de máxima verosimilitud en la clase asincrónica anterior. Entonces ahí tienen para el repaso qué son los métodos de estimación. En este caso, utilizando mínimos cuadrados ordinarios, vamos a requerir un muestreo aleatorio, y vamos a enfatizar ahorita en eso, ¿verdad? Tanto de la variable dependiente como la independiente, y por consiguiente, para hacer estimaciones, vamos a tener que hacer literalmente un análisis muestral.
¿verdad? Entonces podemos tener un análisis puramente teórico de las distribuciones de probabilidad y vamos a tener también un análisis muestral de cómo es que podemos ir de ciertos datos a modelizaciones que se asemejen a ese modelo teórico, a ese modelo o a esos modelos puramente matemáticos. Entonces, cuando pasamos o cuando saltamos de esa función de regresión poblacional, vamos a hablar también de una función de regresión muestral que va a estar en función de una muestra de tamaño n. Es decir, nuestra función de regresión poblacional, ¿verdad?, va a incluir a todos los elementos de la muestra, todos los eventos que hemos hablado antes, ¿verdad?, el sigma álgebra de Borel, y en este caso, ¿verdad?, vamos a tener solo una muestra de todo ese espacio muestral del que podemos hablar, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa muestra de tamaño n y vamos a definir una función de regresión muestral. Y es muy importante que identifiquemos que en esta función de regresión muestral que tenemos en la pantalla, ¿verdad?, que le ponemos un gorrito para diferenciarlo de la poblacional, lo que vamos a tener son valores estimados, y esa noción de valor estimado es muy importante para con lo que vamos a cerrar la clase de hoy asincrónica, que es el tema de la estimación, ¿verdad? Del pronóstico, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos diciendo es que Y gorrito es un estimador de Y, ¿verdad? Un estimador de la variable poblacional. Entonces la vamos a estar estimando y la vamos a estar estimando a partir de los parámetros, a partir de los estimadores, por redundancia, beta gorrito sub 0 y beta gorrito sub 1, que van a tratar de aproximarse lo más posible a beta sub 0 y a beta sub 1 poblacionales. Y de hecho, todo el tema de la estimación por intervalos va a tratar de aproximarnos muchísimo a esa relación que hay entre uno y otro, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si los estimadores que tenemos son o se encuentran cerca de los estimadores poblacionales? Porque dependiendo de la precisión de nuestra estimación, ¿verdad?, vamos a poder tener un pronóstico, vamos a poder dar un valor para el futuro, por ejemplo, que sea más o menos preciso, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos beta sub 0 y beta sub 1 gorrito y también Y sub 0 gorrito? Bueno, si lo hacemos por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad?, vamos a utilizar básicamente la función que ya hemos visto antes, que era, ¿no?, la inversa de la matriz de las variables independientes transpuesta por sí misma, multiplicado por esa matriz de valores independientes transpuestos por Y, ¿verdad? A partir de eso obtenemos el vector en el que va a estar incluido beta sub 0, beta sub 1 hasta beta sub k, ¿verdad? Y con base en eso es que vamos a obtener Y gorrito. Es decir, nosotros y nosotras primero tomamos los datos, ¿no?, aplicamos esta fórmula que va a servir tanto para una regresión bivariada como para una multivariada, y lo que vamos a obtener va a ser Y sub 0 y Y sub 1. Y luego vamos a volver a este modelo y vamos a sustituir beta sub 0 y beta sub 1 y los valores X que estamos observando, ¿verdad?, y vamos a obtener valores Y. Es decir, que ya vamos a tener un Y estimado, que Y está gorrito, y un Y observado, que es el que obtenemos de la muestra que hemos conseguido, del experimento aleatorio o del mecanismo generador de datos que estemos considerando, ¿verdad? Entonces, con base en eso hacemos esa estimación. Ya esto lo hemos hecho, es un repaso para tener siempre frescos los procedimientos que vamos siguiendo. Máxime que estas clases asincrónicas tienden a ser más teóricas y que por eso entonces, ¿verdad?, de alguna forma es importante estar precisando elementos. Obtenemos esos valores beta sub 0 y beta sub 1 gorrito a partir de esta fórmula de mínimos cuadrados ordinarios, y con base en eso, ¿verdad?, sustituimos y obtenemos Y gorro, ¿no? Entonces tenemos Y observado y Y estimado, y con base en esa diferencia en Y estimado y Y observado es que podemos establecer qué es el residuo, ¿no? El residuo es la diferencia entre el Y observado y el Y estimado, ¿verdad? Básicamente, sustituyendo Y estimado por beta sub 0 o beta sub 1, que son los valores que hemos definido, podríamos decir que Y observado, o sea, cada valor Y que estamos observando es la suma del valor estimado que tenemos, Y gorrito, más un residuo. Como ven, conceptualmente hablando, este residuo no es lo mismo que el error estocástico, ¿verdad? Teóricamente ambos son cosas muy diferentes, pero que están relacionados entre sí, como vamos a ver más adelante. Pero entonces vamos a tener
un Y estimado, que va a ser la aplicación de los estimadores que hemos obtenido mediante mínimos cuadrados ordinarios o mediante los otros métodos que hemos visto, y vamos a generar un valor de valores Y, ¿no? Y con base en ese valor de valores Y vamos a tener entonces la posibilidad de establecer este modelo, ¿no? Y con ese modelo vamos a poder entonces calcular o despejar esos residuos, ¿verdad? Esos residuos son fundamentales para la econometría, son uno de los pilares del análisis econométrico, y de hecho ya hemos visto en la clase que hablamos un poco sobre la regresión con variables dicotómicas, de lo que es una ANOVA, ¿no? Que es el análisis de la varianza, y también de lo que es una ANCOVA. Bueno, el tema de la ANOVA como análisis de varianza, vamos a volver sobre eso en lo que nos falta del curso, bastante, ¿verdad? Es una forma de descomposición de la varianza, sí, y del residuo, ¿verdad? Porque la varianza la construimos del residuo. Y otro elemento fundamental en el análisis del residuo, que como les digo, ¿verdad? En econometría es algo de las cosas que vamos a hacer con muchísima regularidad, ¿verdad? Va a ser convertir o poner en términos de el residuo los errores estocásticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que no son lo mismo? Y si no son lo mismo, lo representamos con una unidad diferente, con un símbolo diferente. Bueno, ese símbolo, vamos a decir, entonces uno es el E y el otro es el U. Generalmente, si ustedes ven en los libros introductorios de econometría, se hace esa salvedad, pero no se profundiza muchísimo en esta diferencia, porque realmente puede llevarnos a confusiones de muchos tipos. Nosotros y nosotras hacemos esta diferenciación porque nos interesa entender lo que se encuentra detrás de los procedimientos que actualmente vemos desde el punto de vista teórico, pero que pronto vamos a estar viendo desde el punto de vista práctico en el uso de un paquete estadístico. Entonces decimos, podemos representar los residuos como una función de los errores, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿qué diferencias teóricas podríamos encontrar entre los residuos y los errores? Si por ejemplo de ambos suponemos un comportamiento normal. Bueno, en los residuos vamos a estar representando los efectos sobre Y observado que no somos capaces de modelar, y que pueden originarse tanto a sesgos del modelo como a problemas con la variable independiente, a errores de medición. Es decir, nuestro U va a tener muchos más elementos prácticos que E. Aunque como en esta representación algebraica que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Podemos decir que efectivamente los residuos pueden plantearse como una función de los errores, ¿verdad? En el que vamos a decir entonces que si representamos los errores como función de los residuos, vamos a tomar la regresión muestral, la regresión poblacional, vamos a establecer una resta. Eso nos va a llevar a una expresión en la que el residuo va a ser una función del error estocástico de la diferencia, o vamos a decirlo así, sí, vamos a decir que es la diferencia, no todavía necesariamente es un sesgo, entre el valor poblacional del intercepto, por ejemplo en este caso, ¿verdad? Y el valor muestral del intercepto, el que nosotros y nosotras obtuvimos. Y ya vamos a entrar un poquitito mucho en eso, por qué hablamos de un valor muestral. Y, ¿verdad? Sumado con la diferencia entre el valor poblacional de la pendiente, beta 1 en este caso, menos el valor de la pendiente que pudimos estimar con nuestro modelo, ¿verdad? Obviamente si, como supondríamos en un modelo teórico, que el valor esperado de nuestra muestra debería ser el valor poblacional, ¿verdad? Vamos a tener que no necesariamente el valor esperado de los residuos va a ser igual al valor esperado de los errores, ¿verdad? Ahí tenemos, y no vamos a ahondar demasiado en esto porque, ¿verdad? Podríamos desviar mucho la atención sobre lo que nos interesa. ¿Y nos interesa qué cosa? Bueno, que el valor esperado de la diferencia entre ambos sí va a tender a ser cero, ¿verdad? Y eso es importante porque esa noción de diferencias, ¿verdad? nos va a permitir de hecho que podamos continuar en el análisis aun y cuando el error y el residuo no sean lo mismo, ¿verdad? Y por eso en muchos libros tratan de utilizar tanto
ya sea E para los residuos y E para los errores, o U para los residuos y U para los errores. ¿Por qué? Para justamente por ciertas propiedades que presentan los errores y los residuos, ¿verdad?, ahorrarse toda esta diferenciación, ¿verdad?, sobre uno y otro. Pero para nosotros y nosotras que vamos a hacer modelos, que vamos a diseñar modelos, es importante tener en cuenta entonces que lo que estamos incluyendo en el error no es lo mismo que incluimos en el residuo, y que algunas propiedades que decimos para el error y que se cumplen para el error no necesariamente se van a cumplir para el residuo, ¿verdad? Y ese es uno de los elementos clave, porque desde el punto de vista teórico, por ejemplo, nosotros y nosotras podemos asumir la normalidad de los errores, que sean estocásticos, pero resulta que con los residuos eso no siempre pasa, y por eso ocupamos utilizar pruebas que vamos a ver en una siguiente clase asintótica, como la de Harke-Vera, para saber si tenemos normalidad en los residuos o no, ¿verdad? Porque vamos a tener la posibilidad de que eso no suceda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, que como la diferencia o el valor esperado de la diferencia entre los residuos y los errores es 0, podemos proponer un estimador insesgado de la varianza, ¿verdad? Acuérdense que la varianza la podemos definir como el valor esperado del residuo al cuadrado. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que 1 entre n menos k, donde k es la cantidad de parámetros utilizados, por la sumatoria de los residuos al cuadrado, es un estimador sesgado de la varianza. Esto nosotros y nosotras ya lo hemos utilizado con anterioridad en muchas otras clases. Simplemente que para poder tener claridad de lo que estamos haciendo y de en qué consiste los intervalos y para qué nos sirven los intervalos de confianza, ¿verdad?, tenemos que tener claro por qué podemos hacer un procedimiento u otro, o por qué ciertos procedimientos no son válidos. Ahora, este tema de los errores, de los residuos, así como del uso de una función de regresión muestral, ¿verdad?, y el análisis de intervalos, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros y nosotras lo que tenemos es una muestra de muchas muestras posibles, y que el análisis por intervalos básicamente lo que nos dice es que si hacemos 100 o tomamos 100 muestras, vamos a tener una confianza del 95, del 90, del 99, del 85% de que el valor poblacional se encuentre dentro de esas 85 observaciones, dentro de esas 90, dentro de esas 95 muestras que hemos seleccionado. Y no nos asegura que nuestra muestra, la que estamos utilizando para el análisis, incluya ese valor, ¿verdad? Eso es muy importante porque no podemos llegar a conclusiones, ¿verdad?, precipitadas solo porque estemos utilizando o tratando de utilizar herramientas de inferencia estadística. Tenemos que entender que lo que nosotros y nosotras tenemos es una muestra, de que se puedan hacer muchas, más tender a infinitas muestras, y esto es parte, ¿verdad?, de lo que son el enfoque asintótico, que podemos hacer crecer mucho la muestra, o sea que n sea muy grande, o podemos hacer un muestreo sistemático y hacer muchas muestras de tamaño n, ¿verdad? Entonces, el asunto es, si tomáramos infinitas muestras, ¿verdad?, ahí, ¿qué sería lo que esperaríamos? Bueno, que tanto el estimador beta 0 como beta 1, como todo, hasta beta k sean igual a los valores a los parámetros poblacionales, y que el error esperado de todos los residuos sea 0, ¿verdad? Que son supuestos que nosotros y nosotras hacemos desde el punto de vista de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad?, pero que en la muestra específica que nosotros usamos para algo no necesariamente van a estar incluidos los valores poblacionales. Y como les decía, ¿no?, en el término de residuo podemos contar elementos que pueden desviar el valor del valor poblacional, que son extraestadísticos, o si se quiere, propios más bien de la recopilación de la información, ¿verdad? El hecho de que contemos el PIB de cierta manera va a incidir en las estimaciones que podemos hacer del PIB, ¿no? Entonces, el residuo es un concepto que tiene muchos elementos que desde el punto de vista de la econometría teórica no se tendrían en el modelo de regresión poblacional.
¿verdad? Decimos, como en la práctica no tenemos infinitas, ni siquiera muchas muestras, y la mayoría son pequeñas, ¿verdad? Realmente lo que nosotros y nosotras podemos hacer es utilizar los valores observados X e Y, o los vectores X e Y que disponemos, para tratar de hacer estimaciones sobre los parámetros, ¿verdad?, con un cierto nivel de confianza. Es decir, vamos, lo que podemos decir, o a lo que podemos llegar, y esto es la estimación por intervalos en sí misma, es que dada una muestra, podemos proponer ciertas características de los estimadores, ¿verdad?, aunque no podemos afirmar que la muestra que estamos tomando presente esas características. Ahora, es muy importante porque nos permite saber entre qué valores esperamos que se encuentre el valor poblacional. Y eso es clave para saber si los valores o las estimaciones que estamos haciendo tienen interés para nuestros fines o no. ¿Okay? Entonces, este tema de la estimación por intervalos nos permite, si bien no resolver el problema de las diferencias entre lo poblacional y lo muestral, crear rangos de análisis en los que nos podemos sentir más o menos seguros o seguras de que nuestro valor tenga esa confianza de que sí se parece o no se parece al valor poblacional, ¿verdad? Sabemos que seguramente no va a ser igual, pero al menos podemos saber dentro de qué valores va a estar variando, ¿verdad? Volviendo, ¿no?, sobre el tema del análisis del residuo y de la varianza en particular, ¿no?, podemos saber o sabemos de nuestros análisis previos del curso, ¿no?, que un estimador insesgado de la varianza va a ser, a nivel matricial, ¿verdad?, la multiplicación de los residuos U, ¿verdad?, al cuadrado, que es básicamente la transpuesta de U por U, ¿verdad?, ajustado por los grados de libertad que tiene nuestro modelo, ¿verdad?, que va a ser n menos k, donde k generalmente lo definen como el número de variables, pero una manera más directa puede ser por el número de parámetros utilizados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que a veces no incluimos el parámetro de ¿verdad? No incluimos un parámetro de intercepto, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una disonancia, pero en general podemos pensar que K nos puede facilitar, si lo pensamos como el número de parámetros, ¿verdad?, para realizar este cálculo de grados de libertad, ¿verdad? Y también tenemos que, dada una regresión multivariada, ¿verdad?, y con estas fórmulas matriciales, también podemos saber que la varianza de los estimadores los podemos calcular como la varianza de U, de la regresión, por esa matriz inversa de los valores X transpuestos multiplicados por sí mismos, ¿verdad? Esa matriz de varianza y covarianza es muy importante además para cuando analicemos el problema de la autocorrelación y también cuando analizamos el problema de la multicolinealidad, ¿verdad?, que ya hemos visto algo sobre eso, y en ese tema, ¿verdad?, tenemos algunos elementos que ya se comienzan a visualizar desde todas estas perspectivas. También teníamos que en el modelo bivariado la varianza del estimador beta 1, que era el de la pendiente, que es, vamos a decir, uno de los valores más importantes del análisis de regresión, también venía dado como una función de la varianza poblacional, bueno, muestral, ¿no? Era poblacional, pero lo sustituimos por la varianza poblacional, ¿verdad? Por la varianza muestral, y eso nos llama la atención, porque eso quiere decir que cuando tenemos un sesgo en la varianza, ¿verdad?, o tenemos algún problema en la varianza, como por ejemplo la heterocedasticidad, eso nos afecta nuestros cálculos tanto de pruebas de hipótesis como de intervalos, ¿verdad? Porque si la varianza es muy grande, vamos a crear intervalos de confianza muy grandes que nos van a restar precisión a los pronósticos que podamos hacer. Entonces, ¿verdad?, tener un estimador insesgado de la varianza es importante, pero también tener una varianza que presente las propiedades como la homocedasticidad es fundamental para que nuestro modelo sea lo más preciso posible.
Entonces a nosotros y nosotras nos interesa saber qué tan cerca se encuentra, ¿verdad? Los estimadores beta. Vamos a decir, teníamos el beta sub 1, que es la pendiente de una regresión bivariada, o podemos decir beta sub k desde el punto de vista de una regresión multivariada. Considerando beta sub 1, beta sub, ¿verdad?, como la pendiente, podemos tomar el siguiente gráfico para analizar qué es lo que estamos haciendo referencia. Digamos que la línea negra es la regresión poblacional, ¿verdad? Y que va a tener todas las propiedades estadísticas que hemos definido en sesiones previas y que se especifican para los modelos econométricos. Particularmente vamos a decir que la media poblacional sea U y que el valor esperado del error dado X sea 0, ¿verdad? Eso nos asegura que la relación que estamos estudiando entre X e Y es lo más diáfana posible. Y vamos a decir que cada una de estas curvas azules es una distribución muestral, es básicamente una muestra que se extrae de esa población, de ese espacio muestral, y que nos va a dar diferente información y diferentes estimadores de esa regresión poblacional. Nosotros y nosotras tenemos la característica que no sabemos cuál de todas esas es la que estamos obteniendo, y también tenemos el hecho de que no podemos realizar todas las muestras que quisiéramos ni el tamaño que quisiéramos. Dependiendo del tamaño de la muestra y dependiendo de la muestra que saquemos, vamos a tener algún valor muestral que va a presentar las características, ¿no?, de que queremos que nuestra media muestral sea 0 y que nuestra varianza sea sigma cuadrado, ¿verdad?, ajustado por el sesgo. Entonces, lo que vamos a tener siempre es que vamos a realizar una regresión muestral, ¿verdad?, y no vamos a saber cuál de todas las muestras va a ser. Si vamos a estar sobreestimando la media, si vamos a estar sesgándola a un lado o a otro. Pero lo que sí podemos saber y lo que nos interesa es que, dada la desviación estándar, podemos pensar o esperar que el verdadero valor poblacional, tanto de la regresión como de sus estimadores beta sub 1 y beta sub 2, se encuentren lo más cerca posible de los valores poblacionales. Es decir, que la estimación por intervalos lo que nos va a tratar es de crear intervalos en los que se encuentre los valores poblacionales, ¿verdad? Y eso es, insisto, muy importante porque nos va a decir, ¿no?, cuáles van a ser esos límites de tolerancia que vamos a tener para nuestros coeficientes y para nuestras estimaciones, ¿verdad?, para los estimadores que vamos a realizar. Entonces, aquí también destacar que nosotros y nosotras no sabemos cuál de estas muestras es la que estamos sacando. Y como no sabemos, no podemos decir a priori si nuestra muestra incluye el valor poblacional o no. Lo que podemos decir es que si tomamos 100 muestras o 50 muestras, o el 95 o el 90 va a incluir el valor poblacional, ¿verdad?, tomando la desviación estándar como la unidad para determinar esa distancia entre nuestro valor observado y el valor poblacional. ¿Okay? Entonces, en el análisis más práctico vamos a tener una muestra, ¿verdad?, y vamos a tener una estimación de los coeficientes beta y así como de la varianza. A nosotros y nosotras nos interesa que los residuos presenten no solo que sean normales, porque generalmente el supuesto punto de partida es la normalidad de los residuos, pero también nos va a importar que sean independientes, ¿verdad?, y que estén distribuidos normalmente. Es decir, nos va a interesar que su distribución sea normal e independiente, ¿ya? Eso es muy importante, porque si no hay independencia vamos a caer en, ¿verdad?, el problema de que exista autocorrelación, ¿verdad?, que es un problema que vamos a ver en unas cuantas sesiones más. ¿Ok? Entonces,
nos interesa que los residuos tengan una distribución normalmente, ¿verdad? Distribuida independientemente, ¿verdad? Y esto nos va a heredar las propiedades a los estimadores. Es decir, que el comportamiento normal que tienen nuestros estimadores o que esperamos de nuestros estimadores se origina o se hereda precisamente del comportamiento de los residuos, que como vemos en pantalla los obteníamos, nos servían para calcular la varianza de los coeficientes beta y nos va a servir para entonces establecer los intervalos de confianza de los coeficientes beta, ¿verdad? Como decimos, nos interesa saber si nuestros coeficientes beta estimados incluyen o no incluyen a los valores poblacionales. Si no incluyen los valores poblacionales, ¿verdad?, pues van a tener menos valor para nosotros y nosotras, ¿verdad? Pero, y voy a insistir en esto otra vez, nosotros y nosotras a priori no podemos saber si la muestra que sacamos incluye los valores poblacionales, ¿verdad? Podemos crear intervalos de confianza en los que en un muestreo sistemático, en un muestreo repetido, más que sistemático, que es una técnica específica, en un muestreo repetido vaya a salir el valor poblacional, ¿verdad? Ese es un elemento clave ahí. Y entonces, ¿verdad?, la desviación estándar de los coeficientes beta, que es la que representamos en la pantalla, ¿verdad?, va a ser esa medida a través de la cual vamos a poder definir dentro de qué valores esperamos que se encuentren los valores poblacionales, ¿verdad? Entonces, si suponemos que nuestros residuos, tienen esa distribución normal e independiente, ¿verdad?, distribuidos independientemente, vamos a suponer entonces que nuestros estimadores beta, ¿verdad?, van a tener ciertas características. Ahora, suponer que nuestros residuos se comportan de esta manera, tienen esta distribución, ¿verdad?, normal e independientemente distribuidos, nos va a permitir construir intervalos de confianza para la varianza a partir de la distribución aleatoria chi cuadrado. ¿Verdad? La distribución aleatoria chi cuadrado la vamos a utilizar para, primero, probar pruebas de hipótesis si conocemos la varianza poblacional, pero también nos va a permitir construir intervalos de confianza. Y esto es muy importante porque nos va a permitir saber hasta dónde podemos tolerar variabilidad dentro de nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, si suponemos que el residuo se distribuye normalmente, o sea, distribución normal idénticamente e independiente, entonces podemos decir que la relación entre la varianza estimada de la muestra y la varianza poblacional sigue una distribución chi cuadrado con n-k grados de libertad, ¿verdad? Ese es uno de los casos más importantes para poder establecer límites de tolerancia, de variabilidad de una varianza muestral, ¿verdad? Eso, insisto, ¿en qué nos podría servir? Nos sirve para un montón de pruebas, ¿verdad? Pero además nos sirve para decir, por ejemplo, que si la varianza se encuentra en el límite superior de tolerancia, si eso afecta o cómo afecta eso las pruebas de hipótesis, por ejemplo, respecto de los estimadores individuales o los estimadores colectivos, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad de la varianza, ¿verdad?, nos va a permitir establecer rangos de aceptabilidad o de aceptación, de los otros coeficientes. Pero es muy importante, ¿verdad?, que también, o sea, la distribución de probabilidad chi cuadrado siempre tiene valores a cero, ¿verdad?, mayores a cero. O sea que no podríamos poner en el denominador un cero para probar si nuestra varianza es diferente de cero, pero sí para probar que sea diferente de algún valor teórico
que pueda ser planteado por investigaciones previas. Acuérdense que la investigación científica no se hace en solitario ni se inventa nada, sino que generalmente partimos de los hallazgos de otros y otros que investigan. Entonces, si en un modelo previo alguien encontró que la varianza de su muestra era tal, y nosotros podemos establecer que nuestro modelo se asemeja a ese en algunos elementos, o que incluso la muestra la extrajimos de la misma población, pues podríamos probar la hipótesis de si nuestra varianza es igual a la varianza que obtuvo X o Y, fulanito o fulanita, para tal o cual modelo, ¿ok? Y eso es, insisto, uno de los procedimientos científicos más importantes para, pues, cómo se va construyendo el saber, ¿verdad? Ahora, podemos utilizar la distribución chi cuadrado para establecer intervalos de confianza entre los que esperaríamos que se encuentre la varianza poblacional, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, acordémonos que un intervalo de confianza básicamente lo construimos como la probabilidad de que un estimador se encuentre en más menos cierta cantidad de errores estándar. Generalmente lo hacemos así con la distribución T y la distribución Z, ¿verdad? Más o menos ciertos valores errores estándar de ese valor puntual que hemos establecido. Entonces, ¿qué es lo que hace un intervalo de confianza? Nos devuelve los límites superior e inferior entre los que puede encontrarse un valor tal que, vamos a decirlo en términos estadísticos, la probabilidad entre el límite inferior y el límite inferior sume lo que llamamos la confianza. Entonces, si definimos alfa como la significancia, que es el valor los valores en los cuales no se encuentra nuestro intervalo de confianza, 1 menos alfa nos va a devolver el margen de confianza en el que lo vamos a encontrar, pero que también podemos interpretar como la probabilidad bajo el espacio de la distribución de probabilidad que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que entre el valor chi cuadrado 1 menos alfa entre 2, ¿verdad? Porque estamos haciéndolo porque todos los intervalos de confianza se construyen a 2 colas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que nuestro valor se encuentre entre chi cuadrado 1 menos alfa entre 2 y chi cuadrado alfa entre 2 va a ser, por ejemplo, el 95%, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que la probabilidad de que la varianza poblacional se encuentre entre n-2, en el caso de que tengamos 2 variables, y no n-k si son más variables, de nuestra varianza estimada dividida entre el valor chi cuadrado de tabla, ¿verdad? Y n-2 o n-k entre la varianza establecida y chi cuadrado de 1 menos alfa entre 2, y vean que aquí hemos invertido los términos, no pierdan de vista eso, nos va a dar una probabilidad del 95%. Pero ¿cómo interpretamos ese coeficiente o ese valor? Bueno, básicamente como que la probabilidad de obtener el valor poblacional en un muestreo repetido con un 90% de confianza o más bien, a ver, vamos a decir que es la probabilidad de obtener el valor poblacional en un muestreo repetido con un nivel de confianza dado, que puede ser del 95, del 90, del 85, del 99. Es decir, que si hacemos un muestreo repetido, en 95% de las muestras vamos a encontrar el valor poblacional. En 99% de las muestras vamos a encontrar el valor poblacional. Pero lo he dicho desde el principio. ¿Quiere decir eso que en la muestra específica que estamos analizando se encuentra? No, no quiere decir eso. No tenemos la certeza de que nuestra muestra incluye el valor poblacional. Pero sí que en 95 de 100 muestras se va a encontrar en el rango que estamos encontrando. ¿Ok? Y eso es fundamental, ¿verdad? Porque va a permitirnos entonces ir más allá de un único valor, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomar una regresión sobre el ingreso promedio en el logaritmo en miles de dólares, obtenido a partir de una muestra de tamaño 26 y con una definición de 3 variables, ¿verdad? Vamos a tener el logaritmo del ingreso es igual a 75 más 0.41 x
1i menos 0.1x al cuadrado 1i más 2.3x2i más el residuo, ¿ok? Aquí vamos a decir x1 es la edad y modelamos el efecto del envejecimiento como esa función cuadrática que tenemos ahí, ¿verdad? O ese cuadrático. Y x21 son los años de escolaridad y u es el residuo, y vamos a decir de entrada que la varianza de la regresión es 25.78, ¿ok? Como tenemos una muestra de tamaño n26 y son 4 parámetros, vamos a decir que hay 22 grados de libertad, es decir, tenemos 4 restricciones lineales, de hecho. Entonces, si definimos un nivel de confianza del 95, es decir, un nivel de significancia del 5%, podemos construir un intervalo de confianza con esas características, tomando los valores chi cuadrado de las tablas 0,975 y 0,025, ¿verdad? O sea, lo que estamos tratando de hacer es crear un intervalo de confianza del 95% con esos dos valores de referencia. Entonces tomamos el valor de los grados de libertad 22, lo multiplicamos por nuestro valor observado de la varianza muestral de 25.78, y lo dividimos entre el valor de la tabla de 36.781, ¿verdad? Eso tiene que ser menor o igual que la varianza poblacional, y 22, que son los grados de libertad, por 25.78, que es la varianza observada, entre 10.982, que debería ser el límite superior, ¿verdad? Realizando el álgebra y multiplicando, básicamente lo que tenemos es que nuestra varianza poblacional en 95 de 100 muestras posibles que se puedan extraer va a encontrarse entre 15,422 y 51.48, ¿verdad? La probabilidad de que en un muestreo repetido, digamos de 100, encontremos la varianza poblacional entre esos valores es del 95% de probabilidad, ¿verdad? Entonces, ese valor no quiere decir que nuestra varianza muestral es la varianza poblacional, ni siquiera que la varianza poblacional se encuentra dentro de ese intervalo específico, sino que de 100 muestras que se puedan hacer, el valor poblacional de la varianza se va a encontrar en 95 de esas 100 que van a estar en este rango, ¿ok? ¿Para qué nos sirve este intervalo? Bueno, si por ejemplo quisiéramos estar analizando normalidad, ¿verdad? Eso nos serviría porque, como dijimos anteriormente, para saber qué tan cerca se encuentra nuestro valor beta 1, digamos la pendiente de beta 1, la pendiente poblacional, tenemos que tomar la distribución de probabilidad de los residuos, ya que la probabilidad de los betas depende de esa distribución. Entonces, en la medida en la que podemos caracterizar nuestros residuos, en particular la varianza, ¿verdad?, vamos a estar pudiendo caracterizar nuestros estimadores. Y en particular, si podemos asumir que nuestra varianza es normal, que nuestros residuos se comportan de manera normal, podemos asumir que nuestros estimadores se comportan o podemos representar su comportamiento con una distribución Z. Y de hecho, para muestras mayores, grandes, no ni siquiera digamos de 30, sino digamos mayores a 100, mayores de 500, porque hay bastantes grandes muestras, o sea, vamos a poder decir que hay... vamos a poder utilizar la distribución Z para el análisis. Si eso no es así, vamos a utilizar la distribución T, ¿ok? Entonces, para muestras pequeñas, y generalmente la regla es para muestras menores a 30 y tantos valores, 35, 33 valores, utilizamos la distribución T para representar esos intervalos. El comportamiento de los parámetros y por tanto los intervalos. Si la muestra es suficientemente grande, podemos utilizar la distribución Z, ¿verdad?, que es la normal estándar. Entonces, si tenemos muestras pequeñas, para poder saber qué tan cerca se encuentra beta 1 de beta 1 estimado de beta 1, ¿verdad?, podemos utilizar
con varianza desconocida y por lo tanto utilizando la estimador de la varianza, ¿verdad? Una distribución de probabilidad test-student con n-k grados de libertad, en vez de la normal estándar, que decíamos la normal estándar la tendríamos que utilizar para muestras grandes y si conociéramos la varianza poblacional. Pero como generalmente solo conocemos la varianza muestral, en tanto que estimador de la anterior, entonces vamos a utilizar la prueba T. ¿Y cómo vamos a utilizar la prueba T? Si ustedes recordarán, la prueba T generalmente se utiliza en estadística para diferencia de medias. Entonces, nosotros y nosotras utilizamos esta prueba, ¿verdad? Para saber qué tan lejos o qué tan grande es la distancia entre nuestra variable, nuestro estimador muestral y el poblacional. Ahora, como hemos visto en pruebas de hipótesis, que vamos a volver sobre eso, porque no hoy, pero en la siguiente clase asincrónica, porque es fundamental y no hemos trabajado mucho ese tema, generalmente asumimos o nos interesa probar que nuestro estimador, nuestro parámetro poblacional es diferente de 0. Y por lo tanto, para los intervalos de confianza, solemos tomar como que ese parámetro es 0 y por lo tanto lo que modelamos es, ¿verdad? ¿A qué distancia se encuentra beta sub 2 beta sub 1 estimado del valor poblacional 1? Si este es 0, ¿verdad? ¿Entre qué rango va a variar nuestro beta muestral? Ahora, no es que asumimos de hecho que beta 2, el parámetro poblacional, sea 0, porque de hecho, si en nuestro intervalo de confianza está incluido el 0, casi que vamos a poder saber de entrada si se rechaza o no la hipótesis nula de que nuestro valor sea 0, ¿verdad? O sea, básicamente podemos pensar que establecer intervalos de confianza, además de tener amplísimas aplicaciones para el pronóstico, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico y financiero, también nos va a permitir prever si nuestro estimador incluye el 0 o no dentro de su valor, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, vamos por partes, ¿verdad? En la prueba de hipótesis, suponemos que beta poblacional es 0. En el establecimiento de intervalos de confianza, lo que vamos a decir es que vamos a limitar o vamos a establecer los límites entre los que va a variar ese parámetro, ¿ok? Ese estimador. Bueno, perdón, el parámetro a partir del estimador. Entonces, reordenamos la expresión anterior para despejar beta sub 2, que puede ser beta sub k. Esto dejamos el beta sub 2 porque es generalmente el que se utiliza en análisis bivariado, pero ¿verdad? Eso puede ser beta sub k. Y vamos a tener entonces que el intervalo de confianza, que va a ser, volvemos a lo mismo, que de cada 90, de cada 95 muestras que se extraigan de la misma población, muestras independientes, en 95, de cada 100 en 95 vamos a encontrar ese valor poblacional, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a obtener un estimador, un intervalo de confianza para cada estimador individual, ¿ok? O sea, vamos a estar diciendo, si tomamos beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4, beta que ustedes quieran, calculamos su varianza, luego su desviación estándar, buscamos cuál es su valor en la tabla T y ponemos beta menos T por su error estándar y ponemos beta más T por su error estándar, vamos a estar sacando literalmente un intervalo de confianza entre el cual va a variar nuestro estimador. Si ese intervalo de confianza incluye el 0, automáticamente vamos a poder decir que se va a aceptar la hipótesis nula de que
el estimador poblacional es igual a 0, ¿verdad? A menos que hagamos una prueba de hipótesis a una cola, lo vamos a ver en la clase sincrónica sobre eso, ¿verdad? Y entonces en ese caso podría ser que, aunque en el intervalo de confianza esté incluido el 0, en la prueba de hipótesis no. Y por eso es muy importante que profundicemos más en las pruebas de hipótesis. Pero desde el punto de vista del intervalo de confianza, lo que vamos a obtener entonces es un rango en el que nuestro estimador va a poder variar, ¿verdad? E incluir dentro de esa variación el valor poblacional. Si tomamos más de una muestra, ¿no? Tomamos muchas muestras, un muestreo repetido. Ahora, y aquí tenemos que enfatizar algo, estamos hablando de un intervalo de confianza individual para cada estimador. Es decir, que vamos a poder establecer de esta manera, utilizando T, un intervalo de confianza para beta 1. Luego, por separado, un intervalo de confianza para beta 2. Y si ustedes se preguntan por qué, básicamente es un problema de independencia estadística. Ustedes se acuerdan que decíamos que los residuos asumimos que están distribuidos de manera normal e independiente. Bueno, para poder hacer estos intervalos de confianza, estamos suponiendo que, la muestra que estamos extrayendo es independiente, su residuo es independiente, ¿no? Pero que si tomamos esa misma muestra para hacer otro intervalo de confianza, ese otro intervalo de confianza ya no va a ser independiente del anterior. Ustedes podrán decir, bueno, profe, pero le sacamos un valor, ¿verdad? Aumentamos los grados de libertad y ya. Bueno, eso parece muy simple, pero no es tan simple como eso, ¿verdad? De esa manera no vamos a resolver el problema de independencia de fondo que se nos está generando. Pero lo que sí es importante, chicos y chicas, es que manteniendo los demás variables constantes, ya podemos crear un intervalo de confianza para ese estimador específico, ¿no? Y eso nos va a poder decir, ¿no?, hacia dónde podría variar nuestro modelo si alguien hace un muestreo repetido y obtiene otras estimaciones. Y podríamos entonces encontrar que esas otras estimaciones, que no son iguales a las nuestras, son estadísticamente equivalentes desde el punto de vista de los intervalos de confianza que hemos definido para el análisis, ¿ok? ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, retomemos la regresión que hicimos anteriormente para establecer el intervalo de confianza de la varianza. Y ahora establezcamos intervalos de confianza para cada uno de los estimadores que tenemos, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Bueno, el valor puntual, los grados de libertad y el error estándar de cada uno de los estimadores, ¿verdad? Este no es el mismo, es otro ejemplo, disculpen, pensé que era el mismo, es que vi el logaritmo del ingreso, que es algo que no hemos profundizado mucho, pero cada vez nos acercamos más a eso. Con la prueba de especificación funcional, ¿verdad? Vamos a poder ver un poco si incluir el logaritmo es correcto o no, cuando sí o cuando no, ¿verdad? Generalmente en los modelos de ingreso se suele utilizar por el hecho de que en términos de escala es una variación muy grande, o sea, los salarios generalmente son valores muy altos y los otros valores como la educación, la antigüedad, la experiencia no varían tanto, ¿no? Y como sabemos que el análisis de regresión es un análisis de variaciones, ¿verdad? Eso podría generar valores que no sean satisfactorios para nosotros y nosotras. Entonces, una manera de corregir eso es incluir el logaritmo y crear un modelo, ¿verdad?, lineal logarítmico en el que tenemos semielasticidades. Pero el punto ahorita no es la especificación del modelo, sino la construcción de intervalos de confianza para los estimadores. Entonces, por ejemplo, si definimos un nivel de significancia del 5% y tenemos en claro que son 17 grados de libertad, ¿verdad?, podemos ir a la tabla test-student para hacer intervalos de confianza individuales. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que para el intercepto, dada su varianza, su desviación estándar, ¿verdad?, podemos definir que va a encontrarse entre 0,065 y 0,5 el valor poblacional con 95% de confianza en un muestreo repetido, ¿verdad? De igual manera podemos decir que la pendiente para la educación, para el nivel educativo, va a oscilar entre 0,065 y 0,5
ahí tengo un error, disculpen, ese valor está incorrecto, ¿verdad? Ese valor no es el correcto. Entre 0,065 y 0, ya les digo, disculpen, pero es que siempre se van errores en todo. Y 0,107, vamos a decir, ¿ok? ¿Verdad? Ahí ya tuvimos que corregir eso, disculpen. ¿Verdad? Entonces va a estar entre 0,065 y 0,1, lo cual es bastante importante, ¿verdad? Si consideramos entonces que, ¿verdad? Un cambio en un año de educación, por ejemplo, ¿verdad? Va a generar un cambio de 1% en el salario, muy importante, ¿ok? Un cambio porcentual en el salario. También a nivel de la experiencia, ¿verdad? Podemos decir entonces que va a estar entre 0,00005, ¿verdad? Y 0,007. Si ustedes ven, es un límite inferior y un límite superior. De igual forma podemos decir entonces que el parámetro de antigüedad va a ir de 0,214 hasta 0,227 con 95% de confianza en un muestreo repetido, ¿verdad? O sea que de hecho si vemos ninguno de estos valores incluye directamente el 0. Entonces probablemente cuando hacemos una prueba de hipótesis a 2 colas, ¿verdad? Vamos a obtener que son estadísticamente significativos porque dentro de sí no se encuentra el 0, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, para hacer un intervalo de confianza de una variable explicativa parcial, en este caso, mantenemos constante las demás variables. Podemos hacer un intervalo de confianza que incluya 2 o más estimadores simultáneamente. Bueno, la respuesta es sí, pero el proceso de análisis es un poquitito más complejo. Sin embargo, nos introduce el uso de la distribución de probabilidad F, que es justamente la que vamos a utilizar cuando veamos de manera puntual, lo más específica, el tema de pruebas de hipótesis, ¿verdad? De significancia global de las variables. La lógica, de hecho, de esa prueba de hipótesis está presente en la construcción de este intervalo de confianza. Entonces, sí es posible construir una región de confianza conjunta para 2 o más estimadores, aunque, vamos a decirlo así, la visualización para más de 2 estimadores no es tan simple, no es exactamente un gráfico en 2D, ¿verdad? Sino que va a ser dependiendo de la cantidad de variables independientes que queramos incluir. Ahora, tomemos el modelo bivariado, ¿verdad? Que hemos visto en algunos casos, para poner un ejemplo, ver cómo se hace y que ustedes puedan profundizar más, ¿verdad? Tomamos el modelo bivariado, y es igual a beta sub 0 más beta sub i x1, ¿verdad? Y definimos un nivel de confianza de 1 menos alfa, digamos de 95, con una distribución f que va a tener 2, n menos 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 y n menos 2? Bueno, porque son la cantidad de restricciones lineales que estamos introduciendo, ¿verdad? Si fueran más parámetros y más restricciones lineales sería pues n menos k y k, ¿ok? Ese valor f2, n-2 es un valor de tabla, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en la tabla f y que de hecho va a ser 3.11. Y vamos a tomar esta fórmula, ¿verdad? Aquí se ve un poco engorrosa, es de hecho algo engorrosa, es decir, porque es n, que es el tamaño de la muestra, por la diferencia entre beta sub 0 muestral y poblacional elevado al cuadrado más 2 veces n, 2 veces la sumatoria de x y por la multiplicación entre el valor entre beta sub 0 estimado menos beta sub 0 poblacional por beta sub 1 estimado menos beta sub 1 más la sumatoria de x al cuadrado por beta sub 1 estimado menos beta sub 1 al cuadrado. Si ustedes ven, esta fórmula se parece, pero no es la función del polinomio al cuadrado, de un polinomio cuadrático, ¿verdad? Muy parecida. Ustedes se pueden dar una idea entonces, si añadimos 3 variables, lo grande que se va a volver esta función, ¿no? Que ya va a ser mejor manejarlo de manera matricial. Ahora, en el denominador vamos a tener 2 veces la suma de los residuos al cuadrado menos n, que es, si ustedes lo quieren ver, la suma de los errores al cuadrado, ¿verdad? Ajustado por los grados de libertad. Si n es 10, beta estimado es 10, ¿verdad? Beta 1 estimado 2, puede ser cualquier valor, estoy poniendo estos valores para seguir un ejemplo, ¿verdad? La suma de las variables x al cuadrado es 500, la suma de las variables x al cuadrado 28.400,
y la suma de los errores al cuadrado es dividido entre n-2 es 7,5 y como les decía el valor f de tabla es 2.8 es 3,11, entonces podemos establecer ese intervalo de confianza para dos estimadores, ¿verdad? Como sustituyendo esos valores en la ecuación que acabamos de escribir, es decir, va a ser n va a ir 10 menos beta sub 0 porque el beta gorrito sub 0 es 10 al cuadrado más 2, ¿verdad? Por la suma de x y que es 500 menos 10 que es beta sub 0, ¿verdad? Menos beta sub 0 poblacional, menos 2 beta sub i, ¿verdad? 2 es el valor beta sub i poblacional, muestral, más 28.400, 2 menos beta sub i al cuadrado, 2 porque dijimos que beta sub i es 2, dividido entre 2 por 2 puntos, por 7.75, que es el numerador de esta relación, ¿verdad? Vamos a obtener esta función cuadrática que tiene dos variables, es decir, que no tenemos una única solución, sino un sistema de soluciones, y que para obtener ese sistema de soluciones tenemos que darnos algún valor poblacional, ¿verdad? Para beta sub 1 o para beta sub 2, perdón, beta sub 0 o beta sub 1, ¿verdad? Eso, el valor poblacional que le queramos dar a eso, o el valor de referencia que le queramos dar a eso, va a determinar las soluciones que vamos a encontrar. Si esto fuera un análisis financiero, ¿verdad? Ustedes podrían probar aquí varios valores en los que dicen, bueno, utilicemos que, qué sé yo, que estamos hablando de ventas estimadas. No, que las ventas estimadas es tanto. Entonces, ¿en qué rango se va a encontrar la utilidad, por ejemplo? ¿No? Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a utilizar siempre un análisis simplificador, vamos a asumir que beta sub 0 poblacional de referencia es igual a 10. ¿Para qué? Para que toda esta mitad se nos haga 0, ¿verdad? Entonces si beta sub 0 es igual a 10, esta mitad se nos hace 0 y nos queda esta expresión, ¿verdad? Esta expresión es una expresión ya logarítmica, algebraica, binomial, polinómica de grado 2, ¿verdad? Y que podemos despejar como beta sub i al cuadrado menos 4 beta i más 3.998 es igual a 0, y cuyas raíces van a ser 1.959 y 2.041. Con esta información, chicos y chicas, con esto, este valor que tenemos acá, esta expresión cuadrática, es nuestro intervalo de confianza, literalmente. Un intervalo de confianza que se ve como una parábola. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Los valores para beta sub i, ¿verdad? Tenemos acá beta sub 1 que se encuentran o que delimitan esta parábola, ¿ok? Todo lo que se encuentra dentro de esta parábola va a ser o va a encontrarse dentro del intervalo de confianza conjunto de ambas variables. Y con la ecuación anterior lo que encontramos fueron los valores que satisfacían esta ecuación, ¿verdad? Entonces, al definir beta sub 0 igual a 10, ¿verdad? Obtenemos este punto en el espacio, y definiendo 10 como el valor de referencia es que nos queda de esta manera. Entonces, chicos y chicas, ustedes podrían buscar, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un análisis financiero, cuál es la utilidad condicional o la utilidad conjunta dado este intervalo de confianza, como, bueno, por ejemplo, calculando el área dentro de esta parábola, ¿ok? Entonces, este análisis tiene mucha valor en análisis financiero, también en análisis macroeconómico y microeconómico, ¿verdad? Pero bueno, las fórmulas son bastante más complicadas y somos multivariados, ¿verdad? Aquí MSE es justamente lo que hemos dicho, era la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, de esta forma tenemos no un intervalo de confianza para un estimador, sino para dos simultáneamente, ¿ok? Que es algo muy importante, y lo hacemos con la prueba, con la distribución de probabilidad F, ¿verdad? Cuando veamos la prueba de especificación del modelo, y además también la prueba de significancia global, vamos a utilizar F, ¿ok? Ahora, queremos utilizar, y con esto vamos a cerrar este tema, los intervalos de confianza para hacer predicción, ¿verdad?
ya en el uso mismo de los intervalos de confianza, estamos creando un margen de predicción en los valores en los que pueda cambiar nuestro estimador. Pero eso es, vamos a decirlo así, limitado respecto de lo que podríamos hacer, porque finalmente nuestra variable de interés no son exactamente los estimadores, aunque nos interesa saber qué tan cerca está nuestro estimador del estimador poblacional, como la variable dependiente. Es decir, a nosotros y nosotras nos interesa, más que pronosticar los valores de los coeficientes beta, pronosticar los valores de la variable dependiente. Pero sabemos que los valores de la variable dependiente dependen de esos estimadores. Y por eso es que tenemos que analizar las características de esos estimadores para poder estimar los valores o predecir los valores Y. Ahora, tenemos que decir lo siguiente. Ya Y gorro es un estimado, ¿verdad? O sea, ya es una estimación, porque Y tenemos un Y observado y tenemos un Y estimado, ¿ok? Entonces ya el tema de la predicción es inherente a este análisis, y por eso es que podemos decir con toda rigurosidad que la predicción es uno de los objetivos de la econometría, ¿verdad? Entonces, utilizar los intervalos de confianza es indispensable en el análisis econométrico porque nos interesa hacer pronósticos. Y el primero que podemos ver es la predicción media. Pero para eso tenemos que determinar cuál es la distribución de probabilidad de esa Y estimada que estamos analizando, ¿verdad? Y para eso vamos a tener que definir, parecido a los análisis previos que hemos hecho, un valor de referencia, ¿verdad? También tenemos que decir que este tema de la estimación de la predicción media lo podemos hacer tanto para la regresión bivariada como para la regresión multivariada, ¿ok? O sea que vamos a poder hacer un promedio medio de Y gorrito, tanto como si utilizamos una variable independiente como si utilizamos K variables independientes, ¿ok? Para eso, como les decía, tenemos que determinar la distribución de probabilidad de ese Y gorrito. Acuérdense que nosotros y nosotras estamos hablando de variables aleatorias. Ya hicimos una clase de repaso en la que definimos que era una variable aleatoria, que es una función de densidad de probabilidad, y decimos entonces cómo es que esa función de densidad caracteriza el comportamiento de una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Poder caracterizar esa distribución de probabilidad, que lo podríamos hacer por el método de momentos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, nos interesa a nosotros y nosotras ¿qué cosa? Bueno, si lo que vamos a hacer es un intervalo de confianza para hacer una predicción media, nos interesa cuál es el segundo momento respecto al valor medio, es decir, la varianza de Y, ¿verdad? Entonces, se puede demostrar que la varianza de Y insesgada se obtiene para el caso bivariado como la multiplicación de la varianza del residuo, sigma cuadrado, por 1 entre n más la diferencia de x sub 0, que es el valor de referencia, ya vamos a ver a qué nos hacemos caso, a qué estamos haciendo, ¿verdad? Menos x barra al cuadrado entre la sumatoria de las x al cuadrado, ¿ok? Si estuviéramos hablando de nivel matricial y en vez de tener un x específico tenemos un conjunto de x, varias variables x, vamos a tener que definir un valor de referencia para cada una de ellas. ¿Y qué son esos valores de referencia? Bueno, es un valor de probabilidad condicional. Ya vimos la probabilidad condicional, ya repasamos sobre eso, y básicamente lo que estamos diciendo es, ¿verdad?, el valor de y dado x sub 0. X sub 0 va a ser un vector que va a incluir ciertos valores de x, ¿verdad? Si es una serie de tiempo, ese x sub 0 puede ser un año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la varianza a nivel matricial la vamos a definir como la varianza de los residuos, sigma cuadrado, por el vector con los valores de referencia x sub 0 traspuestos por la inversa de x traspuesto por x por el valor de x transpuesto sub 0, ¿verdad? De esa manera vamos a obtener esa varianza que ocupamos para calcular un intervalo de confianza. Y
con base en eso y definiendo un nivel de significancia dado, puede ser de 5, 10, 15, 20, podemos establecer un intervalo de confianza mediante la distribución t-student, ¿verdad? Es decir, vamos a utilizar la t-student para hacer la predicción media de este caso en Y, ¿verdad? Ahora, esta predicción media también la podemos incorporar o la podemos acompañar de una predicción individual, ¿verdad? También dada para un valor medio, dada para un valor puntual. Es decir, anteriormente estábamos comparándolo, ¿verdad? Si ustedes vieron, como un valor promedio. Es decir, queríamos sacar un valor Y promedio. Ahora queremos sacar también un valor Y específico, pero si se quiere, vamos a usar la expresión adecuada, no basado exactamente en la regresión histórica, es decir, en los valores anteriores, en los valores promedio, sino únicamente en el punto específico que queremos. Les dije, ¿verdad?, cuando empezamos a ver esto, que teníamos que definir un valor de referencia. Entonces, en la regresión media estamos comparándolo con todos los valores medios, con todos los valores previos en la regresión. En cambio, en esta predicción individual lo estamos comparando solo con ese valor puntual, ¿verdad? Entonces el pronóstico que vamos a hacer no está basado en el comportamiento grupal de los variables Y, sino de su comportamiento específicamente individual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahí? Bueno, va a ser la varianza de ese valor referencial 0 menos el valor estimado Y, ¿verdad? Si ustedes ven, no lo estamos comparando con su media, lo estamos comparando con un valor individual, ¿verdad? Entonces el valor esperado de esa diferencia, ¿no?, que va a ser la varianza, que va a ser igual a la varianza del residuo más 1 multiplicado por 1 más 1 entre n más x sub 0 menos x barra al cuadrado entre x al cuadrado sumatorio, ¿verdad? A nivel matricial también podemos definirlo y va a tener, ¿verdad?, la misma característica, es un valor de probabilidad condicional. Ya lo hemos definido incluso la distribución de probabilidad de una densidad de probabilidad condicional, ¿verdad? Y va a ser entonces la varianza del residuo, ¿verdad?, por 1 más x sub 0, x de referencia transpuesto por la inversa de los valores x transpuestos por x transpuesta sub 0, ¿verdad?, los valores de referencia. Y de nuevo, con base en esto y utilizando la distribución t-student con un nivel de significancia dado, ¿verdad?, y también obviamente con un nivel de grados de libertad, vamos a poder definir un intervalo que vamos a decir que es individual. Ahora, vean la diferencia entre este intervalo individual y los anteriores que vimos. En este intervalo nosotros no estamos tomando un estimador para crear un intervalo sobre el estimador, sino un intervalo sobre Y estimada. Estamos pronosticando Y. O sea, es decir, anteriormente estábamos analizando y construyendo intervalos de confianza para los estimadores beta. Aquí estamos construyendo estimadores para el estimador Y, para la variable dependiente estimada. Es decir, y utilizando un ejemplo en el que tenemos un modelo Y gorro, ¿verdad?, beta sub 0 más beta sub i x y residuo con un valor de 20, x igual a 20, ¿verdad?, de 14,4656 igual a menos 0,0144 más 0,720, ¿verdad?, para x igual 0, es decir, para x igual 20 como valor esperado, tenemos que si la varianza de y sub 0 es 0,3826 y su error estándar 0,6185 y la varianza de y menos y estimado de 1.2357 y por lo tanto un error estándar de 1.1 con 13 observaciones y por tanto 11 grados de libertad y un nivel de confianza de 95, podemos crear un intervalo de confianza media y uno individual. En el intervalo de confianza media vamos a decir que para la observación 20 el valor esperado promedio
con un 95% de confianza, ¿verdad? Y eso, esta confianza, ¿verdad? Ya no la estamos refiriendo a un muestreo repetido como tal, sino a una cantidad de observaciones, ¿verdad? Va a ir entre 13,1 y 15,8. ¿Ok? Este es la predicción media que podemos hacer respecto de el valor Y gorro, ¿ok? Pero además tenemos una predicción individual, y esta predicción individual lo que pasa es que no está basada en los valores históricos, es decir, para X sub 0,19, para X sub 0,21, X sub 0,18, 17, 16, no, es únicamente para X sub 0,20 y Y sub 0,20, por eso es individual, porque se estima solo para ese valor individual, ¿verdad? Utilizando igual una distribución T-Student, 11 grados de libertad y el error estándar de 1.111, ¿verdad? El intervalo de confianza, en 95% de confianza, ¿verdad?, va a ser entre 12,019 y 16,912. Vean, chicos, chicas, cómo entre la predicción individual y la predicción media hay una diferencia de magnitud. Es decir, que la predicción media tiende a ser más precisa, ¿verdad? Tiende a darnos valores de Y más cerca de su valor promedio, mientras que la estimación individual nos genera intervalos de confianza mucho más amplios. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos analizando las utilidades de una empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa si pronosticamos esas utilidades con la predicción media? ¿Verdad? Nos interesa saber cómo van a ser las utilidades en 2022, y para eso entonces utilizamos nuestro modelo y un valor dado de Y, de X, ¿verdad? Y vamos a obtener un pronóstico, ¿no?, de utilidades esperadas en un intervalo de confianza del 95, del 99, del 91, 90%, 99, 90, ¿no? Entonces, con base en eso, podría ser que el escenario optimista no sea tan optimista como si tomáramos única y exclusivamente una predicción individual, ¿ok? Entonces, si queremos una mayor precisión, vamos a utilizar la predicción media. Pero si nosotros y nosotras lo que queremos es que nuestro valor, ¿verdad?, se encuentre sí o sí dentro de nuestro intervalo de confianza, podemos utilizar la predicción individual. Aunque véanlo por este lado, chicos y chicas, si ustedes están en una junta directiva y están presentando los pronósticos financieros, claro, cuando pronostiquen la utilidad esperada en el límite superior con el pronóstico individual, van a recibir aplausos, pero cuando presenten el límite inferior, probablemente serán abucheos, porque la variabilidad es mucho mayor. Mientras que si ustedes presentan la estimación media, vamos a decirlo en términos de finanzas y en términos de teoría de la inversión, ustedes van a estar siendo mucho más cautos y asumiendo mucho menos riesgo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, ¿verdad?, van a tener, cada una de estas dos estimaciones tiene sus propiedades, y ustedes, dependiendo del objetivo que quieran cumplir, van a utilizar una u otra, ¿ok? Entonces con esto vamos por concluido este estudio de estimación por intervalos. Vamos a tratar de resolver más ejercicios. Ustedes igual pueden consultar los libros de referencia, ¿verdad?, para que puedan también realizar práctica por su cuenta. Muchísimas gracias y nos vemos en las clases presenciales y en las clases asincrónicas que aún nos falten por realizar. Que estén muy bien.